Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Kenoske, para los que todavía aún no me conocen, y esto es Español Hablado. Siempre he creído que la mejor forma de aprender un idioma es simplemente hablarlo. Y sin más ni menos, vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar de compras en el supermercado, ¿cierto? Bueno, ¿qué necesitamos para ir al supermercado? Primero, necesitamos algo muy sencillo, saber qué necesitamos en la casa, ¿cierto? O precisamente en la cocina. ¿Qué hace falta en la cocina? Obviamente estamos hablando de alimentos. ¿Qué es lo que nos hace falta en la nevera, en la despensa, en nuestra cocina, donde almacenamos nuestros alimentos para el consumo diario, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que la persona que esté a cargo de hacer las compras simplemente se vaya a la cocina. Revise todo lo que hace falta. Si hace falta ciertos alimentos, eh, llámese el que se llame. Obviamente ya vamos a entrar en detalles sobre lo que necesitamos. Pero después de hacer esto, después de dar un vistazo por la cocina y revisar absolutamente cada rincón en la cocina, porque obviamente lo que queremos es aprovisionarnos, o sea, comprar todo lo que necesitamos y que no nos haga falta absolutamente nada, porque estamos hablando de los alimentos que preparamos para nuestros desayunos, para nuestros almuerzos y para nuestras comidas. Bueno, aquí hay que aclarar algo. En mi país, las comidas se le llama a la cena. O sea, ustedes pueden llamarlo las cenas o las comidas. Es totalmente opcional. La que ustedes prefieran, así lo pueden decir. Comidas o cenas para nuestras cenas. Ok, entonces simplemente vamos a tomar un cuaderno cualquiera o un libro de notas. Yo simplemente estoy dando aquí un ejemplo. Y vamos a utilizar, aquí hay un verbo muy interesante que probablemente muchas personas tienen mucha dificultad al evaluar qué verbo debo usar para hacer una lista de mercado, ¿cierto? O una lista de cosas que faltan en la cocina. Así simplemente lo llamamos, ¿no? Necesitamos las cosas que necesitamos para la cocina o las cosas que nos hacen falta en la cocina. Bueno, ustedes deben estar pensando, ok, que estás hablando muy rápido, estás usando mucho vocabulario, pero simplemente si queremos hablar como nativos en español, yo diría que el español es un idioma que es muy rico, que es muy adornado, ¿cierto? Y partiendo de ahí, en la medida en que ustedes puedan hablar, desplegar todo ese vocabulario que ya saben, pero obviamente no saben cómo utilizarlo de la mejor manera, yo creo que este es el momento para hacerlo, para empezar a mirar dónde pongo cada palabra, cada verbo, cada adverbio, cada sustantivo, adjetivo, sea lo que sea. Si eres de esa clase de personas que les encanta la gramática, pero si por el contrario eres la persona que está simplemente aprendiendo de una forma normal, pues simplemente lo haces simplemente por contexto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros cogemos un lapicero y un cuaderno, vamos a usar el verbo anotar. Anotar o apuntar, ¿cierto? Puedes usar cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, voy a anotar
las cosas que hacen falta en la cocina. En su defecto, voy a hacer la lista del mercado, ¿cierto? Entonces, vamos a imaginar allá en sus casas, estamos todos haciendo la lista del mercado, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, ya fuimos, revisamos en la cocina qué nos hacía falta. Vamos a empezar por lo más esencial que nosotros tenemos en nuestra cocina. ¿Qué es lo más esencial que compraríamos? A ver, pensemos un momento y pensemos cómo lo diríamos en español, ¿cierto? Bueno, alimentos que son de vital importancia y de primera necesidad. O sea, cuando hablamos de primera necesidad es que es de uso diario. De acuerdo a tu país o de acuerdo a la dieta que tú lleves, siempre van a haber una serie de productos que no deben faltar en tu casa, en tu mesa, ¿cierto? Donde guardes tus alimentos, ¿cierto? Vamos a empezar con los huevos. Los huevos, ¿sí? Son esos pequeños, ese pequeño alimento en forma de óvalo que ponen las gallinas, ¿cierto? Huevos. Tenemos, por lo general, los más conocidos son el huevo blanco, que es de color blanco, y el huevo colorado. Entonces, ahí vamos a apuntar en la lista, apuntar huevos. Estamos suponiendo que los estoy copiando aquí en tiempo real. Vamos a anotar huevos, ¿ok? Una canasta de huevos. Canasta de huevos o panal de huevos. Así se llaman. Panal de huevos o canasta de huevos. Siguiente. ¿Qué más necesitamos? Algo que consumamos mucho. Bueno, en mi mercado, en mis provisiones, sin duda tiene que haber leche, ¿cierto? Nosotros apuntamos leche. Obviamente no vamos a especificar qué es. Si es un tarro, si es un cartón o si es otra presentación en la cual la leche viene, ¿cierto? Porque no puedes traer simplemente el líquido a tu casa. Tú lo traes en una presentación. Yo por lo general lo que traigo es un tarro de leche, ¿ok? Un tarro de leche. Este tarro por lo general es de plástico, es un tarro de plástico y allí viene nuestra leche que podemos almacenar. Bueno, entonces tenemos huevos, leche. ¿Qué más necesitamos? Bueno, no puede faltar sí o sí el arroz. Entonces vamos a apuntar ahí arroz. Hay muchas clases de arroz, ¿cierto? Yo en el momento, las dos clases de arroz que más consumo es una variedad muy puntual que se llama basmati y la segunda es arroz jazmín. Esto es una variedad de arroz, o sea, cualquier clase de arroz que ustedes compren allá en sus casas van a apuntar y obviamente cuando estén en el supermercado ustedes van a elegir lo que quieran llevar para sus casas. Arroz. Ok, ¿qué más necesitamos? Papas. Ok, bueno, papas. Vamos a apuntarlo también ahí en la lista. Vamos a apuntarlo rápido. Papas. Ok. ¿Cuántas papas necesitamos? No sé, aquí no contamos en unidades. Las unidades son una papa, dos papas, tres papas, cuatro papas, cinco papas. No, aquí no vamos a traer unidades, vamos a traer libras o kilos. Ok, digamos 1 kilo de papas o 1 libra de papas. Dependiendo
cuál sea el método de medición con el cual tú te sientas más identificado. Eso vamos a apuntarlo aquí, en nuestra lista de mercado para comprarlo. Papas. ¿Qué más? Ahí cerquita ahí con la papa. La papa es un tubérculo, ¿cierto? Vamos a llevar también o necesitamos cebolla. Cebolla cabezona, ¿ok? En mi país, yo soy de Colombia, hay un tipo de cebolla que se llama cebolla cabezona y cebolla larga. La cebolla larga es simplemente las ramitas. Eso se conoce como cebolla larga. Y tenemos el huevito. Es un huevo de cebolla. Así, sí, así mismo como hablamos anteriormente, huevo, pero en este caso huevo, pero de cebolla. O sea, no nos... Bueno, para no complicarnos un poco con esto, simplemente vamos a decir cebolla, ¿cierto? Tenemos cebolla blanca o cebolla morada o roja en su defecto. Es dependiendo cómo les guste cocinar ustedes los alimentos. Pienso que la cebolla blanca es un poco más suave para el paladar, no es tan fuerte, pero al contrario, la cebolla roja o la cebolla morada es un poco más fuerte, tiene un sabor más concentrado. Entonces, en este orden de ideas, podemos darle a nuestras comidas diferentes sabores. Un sabor más suave por acá, que es la cebolla blanca, y un sabor más fuerte, un sabor intenso, que nos lleve a explorar diferentes sabores en nuestro paladar. Y digamos, wow, como quedó rico esa comida con esta cebolla morada o con la cebolla cabezona, que normalmente se usa para ensaladas. Ok, bueno, hablando de ensaladas, ¿qué más necesitaríamos? Si eres una persona que está comenzando la dieta en el gimnasio, obviamente sí o sí vamos a echar lechuga. Lechuga. La lechuga se utiliza normalmente para ensaladas. Bueno, lechuga, echémosle eso. Vamos a apuntar aquí. Vamos a apuntar. Apuntemos. Bueno, ¿qué más? Listo. Sigamos aquí en la sección de legumbres. Los tomates. El tomate es de primera necesidad. O sea, yo creo que todo el mundo en su casa, en sus casas, utilizan tomates para cocinar, para sazonar, para hacer guisos, sopas. Mejor dicho, ustedes pueden hacer cualquier clase de receta con tomates. Entonces, vamos a utilizar tomates y obviamente tenemos que apuntarlos, anotarlos aquí en nuestra lista de mercado. ¿Qué más? Frutas. Bueno, podemos anotar también frutas dependiendo a nuestra dieta. Hay muchas clases de frutas. Probablemente no vamos a alcanzar a apuntarlas todas aquí, pero vamos a hablar de algunas que son probablemente las más populares, diría yo, que serían la manzana. Tenemos la pera también por este lado. ¿Qué más? La piña. Eso, con esa ñ, piña. Excelente. Tenemos la piña. Tenemos la sandía. La sandía es muy rica. Es una fruta muy jugosa. Tiene mucho jugo. Adentro tiene mucho jugo. Es una fruta con bastante agua. Y cuando nos comemos un trozo de sandía, obviamente vamos a sentir una frescura total, porque es una fruta muy refrescante, que es la sandía. ¿Qué más tenemos? Digamos que vamos a llevar
peras. Tenemos también las peras. No sé, creo que las mencioné ya anteriormente. Tenemos peras. Tenemos también el melón. El melón es de la misma familia de la sandía. Pero el melón no es ovalado en esta forma, que es una forma ovalada, sino que tiene una forma circular. Una forma circular y es totalmente diferente, ¿cierto? El sabor es totalmente diferente, pero es muy rico al fin y al cabo. De hecho, soy una persona que come de todo. Yo como de todo. No tengo reparo alguno. No soy para nada picky, como dirían por ahí. Hay personas que son muy picky, sabrosas, o sea que ponen mucho reparo al comer cierta clase de alimentos. Pero en el caso mío, mi mamá me enseñó a comer muy bien y a comer absolutamente todo lo que me ofrecen. Bueno, dejando ahí de lado la parte familiar, yo diría que ahí terminaríamos con la sección de verduras y nos vamos a dirigir ¿a dónde? Miremos. Creo que se nos olvidó algo. Compramos arroz, ¿cierto? En el arroz hay una sección que es la sección de granos. Por lo general, en los supermercados o en las tiendas, en la sección de granos donde encontramos el arroz, obviamente va a haber una variedad de granos. En Colombia nosotros le llamamos granos o pepas. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos y van a ser totalmente entendidos. Probablemente con granos, pepas si van a Colombia, obviamente. ¿En qué categoría de los granos están los frijoles? Bueno, vamos a apuntar aquí frijoles. Nos gustan los frijoles. ¿Qué más vamos a apuntar de los granos? Garbanzos. Bueno, ahí tenemos. El garbanzo también es un grano, es una pepa. Garbanzos. ¿Qué más vamos a apuntar? Blanquillos. Los blanquillos es como una especie de frijol blanco. Es un poco un frijolito blanco. Bueno, probablemente ustedes en su casa o si viven en el campo pueden tener gallinas en el patio trasero de sus casas. Entonces, probablemente alguno de ustedes va a comprar maíz, granos de maíz. Hay gente que compra grano de maíz para alimentar ¿a qué? Efectivamente, a sus pollos o a las gallinas. Ok, voy a llevar esta bolsa de maíz para alimentar a las gallinas de mi casa. Bueno, eso nos estamos saliendo un poquito del tema, pero ahí vamos. Es importante saber que el maíz se lleva también para las gallinas de la casa. Ok. Bueno, ¿qué más hay ahí en la sección de granos? Probablemente hay algo que utilizamos mucho, esté cerca. Y obviamente vamos a ir por el aceite vegetal o aceite de cocina. Ok, necesitamos aceite de cocina. Si usted está en la cocina y pide el aceite, obviamente le van a traer el aceite de cocina. Pero si usted está en un taller o está en otro lado, obviamente si usted pide el aceite, es el aceite de motor. Eso es otro cuento muy diferente. Pero en esta situación en particular vamos a hablar del aceite de cocina. Tenemos aceite de girasol, que es probablemente el más consumido porque esto se usa para fritar o freír. Bueno, aquí hay dos verbos muy interesantes: fritar y freír. Yo me inclinaría más por fritar. Freír suena un poco más como cuando hay un chef cocinando. Vamos a freír este pollo en esta sartén
a 360 grados y lo vamos a dejar dorar hasta que esté totalmente cocido. Bueno, freír suena muy elegante, no es algo que yo utilizaría más bien fritar. El aceite vegetal sirve ¿para qué? Para fritar. También hay personas que le echan un chorrito de aceite o 2 cucharadas de aceite al arroz para cocinar el arroz. Bueno, esos son algunos de los usos en los cuales a mí se me ocurriría que podemos usar el aceite. Bueno, por esa misma línea de aceites, ¿qué más tenemos? Ok, tenemos el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy usado en ensaladas más que todo, ¿cierto? Yo particularmente el aceite de oliva lo traigo para las ensaladas nada más y yo sé que no es la mejor forma de hacer un filete de salmón. El salmón es un pescado, ¿cierto? Entonces el filete de salmón se hace a fuego lento en una sartén y queda bastante delicioso, ¿cierto? Aquí me estoy acordando de este tema de fritar el salmón, ¿cierto? Yo generalmente hago el salmón y parto un limón y le escurro al final con un poquito de mantequilla, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Se me estaba olvidando por completo. Voy a anotar mantequilla, ok. Y vamos a apuntar también, ¿qué más? Limones. Bueno, los limones son muy usados. Los podemos utilizar ¿en qué? Efectivamente, en las ensaladas. Como dije anteriormente, para darle ese toque de sabor a un salmón al final. Queda muy delicioso, muy rico. Totalmente recomendado si están planeando hacer una receta con salmón o simplemente fritarse un lote de salmón. Es muy rico. Hay que ver la receta. Bueno, ¿qué seguimos? ¿En dónde nos quedamos? Ok, nos quedamos en los aceites. Bueno, ¿qué más? Tenemos que ir a la sección de carnes frías o a la sección de carnes. Bueno, las secciones están ahí cerca. Cuando vamos a comprar carne, por lo general, hay 4 tipos de carne, ¿cierto? La primera, la que es la más consumida, que son las carnes rojas. ¿Cuáles son las carnes rojas? Son la carne de res, o sea, la carne de vaca. En Colombia le llamamos a la carne de vaca carne de res. Probablemente en otras partes del mundo donde se hable español dirán carne de vaca. Probablemente. Segundo, tenemos la carne de cerdo o la carne de puerco. No sé cómo quieran llamarlo, pero cualquiera de los dos funciona muy bien. Por otro lado, tenemos las carnes blancas, que sería el número 3. La carne blanca, ¿qué es? El pollo. Cuando hablamos de pollo, hablamos de varios cortes que tiene el pollo. Puedes comprar el pollo entero, podemos comprar muslos, podemos comprar las alas de los pollos que quedan muy ricos. Si sazonas unas alitas, las llevas a la parrilla, eso es un manjar. Creo que es bien rico comerse unas alitas a la barbecue o como sea, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Nos quedamos, vamos para el cuarto punto, el pescado. El pescado cuando hablamos de pescado,
Obviamente hay varias clases de pescado. Probablemente entre las más populares tenemos la tilapia y tenemos el salmón y otra clase de pescado, dependiendo. La verdad, no soy la persona más indicada para hablar de pescado, pero simplemente enumeré los dos que más consumo y los dos que más conozco. Bueno, entonces aquí ya tenemos todo eso. Apuntamos pescado, apuntamos, ¿qué más apuntamos aquí? Ya apuntamos la carne de cerdo, apuntamos la carne de res y el pollo. Bueno, generalmente en esa sección fría también vamos a encontrar el queso tajado, ¿ok? ¿Qué más vamos a encontrar ahí en el queso? Hay quesos completos, en tajaditas. Tenemos carnes procesadas, que son las famosas carnes frías, que son los más populares serían el jamón, que viene obviamente en su bolsita y viene en lonchitas. ¿Qué es una loncha? Es un cuadrito, una tajada. Digamos que es una tajada de jamón. Les voy a indicar que una tajada de jamón es lo que utilizamos para hacer sándwiches. O en español también pueden utilizar la palabra sándwich. Es un anglicismo, todo el mundo tiene esa palabra también, así es que la pueden utilizar. No se contengan de utilizarla porque también es muy utilizada en el español hablado, ¿cierto? ¿Qué más? Ahí ya nos estamos yendo de las carnes frías, ¿cierto? Dijimos que tomamos mantequilla para hacer el salmón. Anteriormente hablamos del salmón. Cogimos mantequilla también, que necesitamos. Hay gente que también probablemente, yo en estos momentos consumo y estoy utilizando harina para hacer pancakes, ¿ok? Así se llama en español, pancakes. Probablemente la pronunciación en inglés va a diferir un poco. Probablemente creo o quisiera creer que es pancakes. No sé si me van a dar castigo ahí en los comentarios o qué sé yo, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo al pronunciar esa palabra. ¿Qué más tenemos? A ver, agua. No sé si ustedes compran agua en sus casas, pero en el caso mío yo tengo que comprar una paca. Una paca es la presentación en la cual viene un número determinado de botellas de agua. Estas botellas se utilizan para el consumo diario en la casa. Bebemos, nos tomamos esa agua, nos hidratamos. Obviamente el agua es para el ser humano como la gasolina lo es para los carros, ¿cierto? Entonces el agua sí o sí no debe faltar. Obviamente yo sé que en muchos países no se necesita comprar agua porque simplemente vas a la canilla o vas a la llave, abres la llave de tu cocina o de tu lavamanos y simplemente coges agua directamente de la canilla y tomas agua. Pero no es el caso mío, tengo que comprar agua, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, ¿qué nos hace falta más en esta lista de mercado? La sal. Y la sal, vamos a apuntar la sal. Ok, eso es muy importante. Hay varias clases de sal. Tenemos la sal tradicional, que es la sal blanca, que es la que todo el mundo conoce, la más utilizada. Obviamente está muy alta en yodo, está muy satanizada últimamente porque no es como muy saludable para nuestro cuerpo, ¿cierto? En mi caso, yo utilizo sal del Himalaya.
Es una sal rosada. No tiene tanto sodio y es una sal que probablemente no es la sal que sale más los alimentos, porque necesitas echarle una gran cantidad de sal a tus alimentos para para que quede con gusto, ¿cierto? Cuando tú le echas sal a la carne, es para que la carne coja gusto, ¿cierto? Se utiliza ese término, coger gusto. Entonces, si tú no le echas sal a la carne, se te olvida echarle sal a tu carne, cuando tú la preparas, tú te la comes, la carne va a quedar insípida. Insípida quiere decir que no tiene sabor, no sabe a nada. Y obviamente yo sé que hay personas que también no usan sal, simplemente se la comen sin sal, pero en este caso yo sí utilizo sal. Bueno, ¿qué más necesitamos? Ahí cerca del azúcar, cerca de la sal, azúcar. El azúcar lo utilizamos para endulzar cualquier cosa, ¿cierto? Utilizado en jugos. Hay algo en la cual lo utilizan mucho las personas, es para endulzar el café, ¿cierto? Para darle gusto al café, porque el café en sí es muy amargo, o sea que le echamos azúcar. Entonces sí o sí vamos a ir con sal y vamos a ir por ahí lo tienen, el azúcar. Probablemente en los supermercados, para que tú compres el café, obviamente el azúcar está cerca del café. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuntar café. Y cómo no, en Colombia se toma mucho café. Fan número 1 del café. Se podría decir que soy coffeeholic. Entonces, sí o sí va el café. Hay personas que también llevan chocolate. Chocolate no es la barra de que te comes o los dulces de chocolate. Simplemente es el chocolate para prepararse una buena taza de chocolate. Endulzado obviamente con café también. Perdón, con azúcar. Endulzamos el chocolate y el café con azúcar. Vamos a dejar esto claro. Ahí hubo un pequeño errorcillo que ya fue solucionado. ¿Qué más tenemos? Harina. Harina de trigo. Eso. Yo sé que hay muchas clases de harina, pero probablemente la más popular es la harina de trigo. ¿Qué hacemos con la harina de trigo? Hacemos tortas. Se pueden hacer, bueno, cuando hablo de tortas, estoy hablando de pastel. Esos dos términos se utilizan, pastel o torta. Pero yo iría por esta de acá, por el pastel, para hacer pasteles. Entonces, las reposterías venden pasteles y obviamente tenemos pasteleros, personas que hacen los pasteles. En el caso mío no soy de hacer muchos pasteles, prefiero comprar los pasteles para los cumpleaños o por otro lado. Entonces, sí o sí, vamos a apuntar por aquí la harina, que se utiliza muy de vez en cuando, o al menos yo la utilizo muy de vez en cuando. ¿Qué más tenemos por ahí que se nos escape? Yo creo que todo varía dependiendo de nuestra dieta. Si nosotros tenemos una dieta específica, obviamente vamos a comprar cierta clase de alimentos que generalmente las personas no comprarían, ¿cierto? Es dependiendo de la persona o de las familias. En el caso mío, simplemente estoy enumerando alimentos que probablemente yo compraría o alimentos que son muy comunes en nuestras casas. Como dije anteriormente,
estos son alimentos de primera necesidad. O sea que sí o sí tienen que estar en nuestro mercado porque hacen parte de la base de nuestras dietas o de nuestras comidas, ¿cierto? Sea cual sea la comida que preparemos. Como dijimos anteriormente, desayuno, almuerzo, comida o cena. Ahí está. Entonces, ya exploramos nuestra lista de mercado. Aquí imaginariamente ya la tenemos y estamos ya más que preparados y es oficial que nos vamos ya para el supermercado a comprar todo esto. Obviamente ya hicimos un viaje imaginario sin querer queriendo porque obviamente estábamos haciendo una lista, pero para poder sacar todo ese vocabulario, todo lo que necesitábamos, probablemente mientras hablaba estaba haciendo un viaje mental hacia el supermercado, recorriendo todos sus pasillos, todas sus secciones para buscar todo lo que necesitaba en mi casa. En mi casa o en la cocina. Entonces, aquí está nuestra lista. Espero que este video que este video haya sido de total utilidad para todos ustedes. Fue un español en vivo, no hubo nada escrito, simplemente hubo una idea general de la cual yo quería hablar y simplemente hablé con mis palabras sin estructuras prediseñadas, simplemente fue esto, hablar español y hablarlo de una forma natural. Y bueno, espero que les haya gustado y si quieren seguir viendo más videos como estos, les agradecería que por favor me sigan y esto me serviría mucho para seguir creciendo y seguir trayendo un buen contenido para todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.